¿Has sentido que ya no puedes más con las deudas? Esto no es solo un problema financiero, sino que conlleva estrés, ansiedad y sentimiento de culpa que influyen negativamente en nuestra salud mental. ¿Te has preguntado qué te lleva a comprar y comprar? Hoy, juntos, en Diálogos en Confianza, te daremos soluciones para resolver tu problema de endeudamiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y como siempre me da mucho gusto darle la bienvenida a este programa. Hoy vamos a hablar de las deudas, de cómo nos agobia deber dinero. Y yo me pregunto si esta parte de endeudarnos tanto, de ver tanto dinero, firmar tanto con las tarjetas de crédito, tiene que ver con una filosofía de vida, de que hay que disfrutar y hay que gastar, porque pues si no, en la otra vida ya, ¿para qué queremos eso? O si más bien tiene que ver con falta de información, con mala organización, con no saber cómo llevar a cabo nuestras finanzas, nuestro dinero para pues ser más equilibrados. Como en todo siempre hay diferentes opiniones, hay quien prefiere gastárselo, hay quien prefiere ser muy ordenado, pero hoy en este programa queremos que las deudas ya no los agobien o no nos agobien. Entonces vamos a aprender juntos con nuestros especialistas qué podemos hacer, qué debemos hacer y sobre todo qué hay detrás de esta manera a veces compulsiva por gastar en diferentes áreas, no solamente las mujeres, no solamente los hombres, sino que todos en general a veces gastamos en cosas que no deberíamos estar gastando. ¿Qué hay detrás de todo esto? Quédese con nosotros y averigüémoslo juntos. Óscar Virués, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Marisa. Igualmente a todas las personas que ven el programa de Diálogos en Confianza, desde luego a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11 y por supuesto a quienes se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección para poder ver el programa en vivo a través de internet es la siguiente: www.canal11live.tv/internacional/. Y el número telefónico es el 5166-4000. Saludamos también con mucho gusto a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Y fíjate que ahora que hacías esta introducción al tema, me parece que hay personas que no se agobian por las deudas, ¿eh? ¿Cómo le hacen? No lo sabemos. No vamos a tratar tanto de eso porque pues si no, no tendría caso. Hoy vamos a hablar con los agobiados. Con los agobiados, exactamente. Pero también otra de las frases particularmente utilizadas para estas ocasiones es: ¿para qué trabajo si no es para esto, no? Para gastar, para darme mis lujitos. Pero ¿hasta dónde saber cuáles son nuestros límites y de dónde comienzan también las responsabilidades de compartir en familia, ¿no? Así es, y además, bueno, también si usted tiene deudas con su tarjeta de crédito, o bueno, débito no, porque pues ahí ya está el dinero y te lo quitan luego, pero si tiene deudas con su tarjeta de crédito, este programa le interesa, le vamos a decir qué hacer. Aquí tenemos especialistas que nos van a decir cómo bajarle a esa deuda y por favor poder dormir en paz. Bueno, vamos a empezar este programa con un sondeo que hicimos, porque usted sabe que, bueno, uno de los mayores gastos que tenemos es porque compramos cosas y nos gusta comprar. Entonces, salimos a la calle a preguntarle a las personas que qué les provoca, qué sensación, qué sentimiento les provoca esto de comprar. Vamos a ver qué nos dijeron. Comprar me causa una sensación de un poco de alivio. Sé que suena muy capitalista, pero normalmente una de mis soluciones para cuando estoy deprimido es ir a comprarme un disco. Pues no, ninguna, no. Pues depende de lo que compres. Si es comida, placer, y si es ropa, igual placer. Pero siempre con límite de no gastar más. Bueno, para nosotros las mujeres llegar a un almacén como el que está atrás de mí y empezar a ver cosas, y hay cosas que te gustan, bueno, al menos para mí, en lo personal, es un deleite poderme comprar algo que me gustó. Psicológicamente dicen que es para llenar un vacío. Sin embargo, cuando en esta situación económica, bueno, pues buscamos
economizar y ahorrar, ¿no? Y le presento a nuestros especialistas que nos acompañan esta mañana. Está con nosotros Lourdes Quiroga. Ella es psicoanalista, presidenta de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC. Bienvenida, Lourdes. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Está con nosotros Juan Pablo Zorrilla Saavedra. Él es coordinador general de Resuelve tu Deuda. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias. Está también con nosotros Óscar Benazzini. Él es psiquiatra, autor de diversos libros. También bienvenido, muchas gracias. Al contrario, Marisa. Y nos acompaña también Saskia, sí lo dije bien, ¿verdad? Saskia de Winter, que le está diciendo que tiene un apellido muy bonito. Saskia de Winter es psicoterapeuta gestalt y es directora general de Saskia de Winter Trainings SC. Correcto. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Oigan, bueno, pues aquí todos para hablar de dinero, para hablar de emociones con respecto a las compras y todo eso. Y empezaríamos contigo, Lourdes, si quieres. ¿Por qué nos endeudamos? A mí me parece que alguien ahí en el sondeo habló del vacío. Y este asunto del vacío, dicen, compramos porque sentimos un vacío. En realidad vacío tenemos todos siempre. No hay posibilidad de la completud absoluta. Lo que tendríamos que soportar es ese vacío. De hecho, a partir del vacío es que yo hago algo. Si estuviera repleta, si estuviera completa, ya no me movería hacia ningún lado. Ese es el asunto. Entonces, no sé si han visto estos jueguitos, este pequeño tablero que tiene unos daditos, digamos, dentro, que están numerados 1, 2, 3, 4, y el número 9, hay un hoyo en vez de que haya el 9. Ese hueco es el que precisamente hace mover al juego en vez de que el juego muera. Entonces, tendría que soportar el hueco que tengo en la vida, la angustia que me produce el hueco y seguir haciendo, así tal cual, seguir haciendo para poder seguir viviendo. Porque de otra manera quiero tapar ese hueco y eso lo que produce, cuando ya no hay movimiento, pues hay muerte, al menos psíquica. Entonces yo comenzaría por ahí porque se dice queremos llenar el hueco, pues precisamente eso es imposible y para seguir viviendo tenemos que tolerar el hueco y producir y seguir haciendo. Pero por ahí, ¿no? Todo el mundo llena el hueco, digamos, de la misma manera, porque con todas las cosas que nos gusta hacer, ¿no? ¿A quién no le gusta comprarse algo que le guste? ¿A quién no le gusta comer rico, ¿no? Cositas. La cuestión es que alguien dijo por ahí en la primera entrevista fue, compro a veces porque me siento deprimido. Sí. Si se compra por el gusto, la cosa es distinta a que si compro porque ese artículo me va a quitar la depresión. Eso es una fantasía, es imaginario, no va a resultar así. Y además eso como que generalmente se le achaca más a las mujeres, ¿no, Saskia? Eso de que estás deprimida, te fue mal y corres a comprarte lo que sea o al salón de belleza o a usar la tarjeta. Sí, no hay mejor venganza que firmarle mucho al marido. Sí, sí es agarrar y hacer pedazos la tarjeta de crédito. Oye, pero ya tienes suficientes zapatos, no importa, quiero más. Sí. Yo digo que también hay un tema acá, ¿no? Parece que una de las razones por las cuales compramos psicológicamente tiene que ver con jugar un juego que muchas veces ocurre dependiendo de las circunstancias, pero es jugar un juego para que los demás se den cuenta de ciertas características mías, de que sí puedo, de que sí soy suficiente, de que sí me lo merezco, etc. Y entonces hay que hacer ahí una revisión de realmente... No tanto, la pregunta no es por qué compro lo que compro, sino para qué lo compro. Y desde ese lugar, muchas de las empresas afuera aprovechan esta psicología para vendernos, ¿no? Y ofrecernos los servicios que justamente entran en esta parte. ¿Para qué compro lo que compro? Para satisfacer necesidades, que esa es la lógica, pero para protegerme, para mantener la belleza, para ser cool, para que la gente me acepte, para ser buena onda. Entonces, particularmente tú mencionabas, bueno, ¿y las mujeres cómo ocurre? Yo digo que no es nada más una cuestión de género. Que se nos pega la parte de las joyas y de los zapatos, eso puede ocurrir. Pero también los hombres tienen su mundo en donde más bien es los gadgets, los autos, los relojes, ¿no? Y puede caber un ingrediente que es, lo hago para demostrar quién soy. Hacia afuera todo. Hay una parte, sí, que tiene que ver con el vacío que tú mencionabas, ¿no? Hay que revisar por qué existe ese vacío y por qué, en el fondo, las cosas tan sencillas de la vida no me dan satisfacción. ¿Cómo es mi interpretación de las cosas sencillas de la vida? Como
¿no? Como dicen, las cosas gratis son las que me pueden dar en ese sentido mayor satisfacción. ¿Cómo es que eso no me llena? ¿Y por qué sigo buscando la aprobación hacia afuera? ¿Por qué estoy buscando la aprobación de los demás? Fíjate que yo me acuerdo, por ejemplo, que mi mamá, en la época de mi mamá, o nuestros padres, de todos, pues las cosas te duraban para siempre. O sea, comprabas tu sillón y era el sillón que ibas a tener toda tu vida en tu sala. Bueno, hasta si la pareja, acaso ¿no? retapizado, hasta la pareja, dices, ¿sabes? Hasta la pareja te duraba, imagínense, ¿no? La pareja también era para toda la vida. Las cosas, no sé si le tocó a usted esta época, pero a mí me contaron nada más que uno iba a remendar las medias. Llevabas las medias que las ponían en un huevito y ahí te las cosían. Ahora no, ahora todo es úsese y tírese, ¿no? Y lo vemos hasta con los teléfonos inteligentes y con todo. No te duran, hay que comprar el siguiente y la nueva versión. Y entonces estamos viviendo un tiempo muy distinto. ¿Serán los tiempos los culpables de que uno gaste tanto, de que uno esté como metido en este rollo del gasto? Bueno, creo que sí es radicalmente distinto lo que está sucediendo hoy día de lo que sucedía cuando la gente remendaba sus medias. Yo rescato primero lo que dice Lourdes: somos criaturas de necesidad, esta es nuestra naturaleza, todos ustedes, todos nosotros somos criaturas de necesidad. ¿De qué manera vamos a resolver la necesidad? Parece ser la clave de este problema. La usura, bueno, la usura es viejísima, la usura es medieval, ¿no? La usura sigue existiendo. Hay un espacio para la usura mucho más grande en el siglo XXI, sí, sin duda. Y habrá quien preste y habrá quien se encargue de administrar la deuda del que debe. Y habrá todos estos negocios alrededor de la necesidad humana que nadie duda de que son cualquier cosa menos éticos, pero finalmente el aspecto central es la necesidad. La gente tiene necesidad, esta necesidad la va a expresar, la va a expresar a través de buscarse una pareja, la va a expresar a través de comprar cosas. Yo creo que se podría incluso construir una agenda. Primero, factores de personalidad que hacen que las personas, que la gente se endeude, y creo que es algo razonablemente bien estudiado. Hay personalidades que te protegen de endeudarte, hay rasgos de personalidad que te exponen a endeudarte. La gente debiera conocerlas y debiera saber que quienes ofrecen crédito pues están explotando estos aspectos de personalidad. Después incluso trastornos mentales que también se asocian con el consumo, y aquí está, por ejemplo, todo el espectro obsesivo compulsivo y muchas personas que, entre muchas otras formas de expresión y síntomas compulsivos, compran. Y está en tercer lugar, ¿cuáles son las consecuencias emocionales, individuales y colectivas de deber? Este fenómeno de deber y lo que ha hecho, por ejemplo, todo lo que ha hecho en los países europeos en el siglo XXI, y hay cifras epidemiológicas que espantan, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué ha pasado con Grecia? ¿Qué ha pasado con España? ¿Qué ha pasado con la gente? ¿Qué ha pasado con las tasas de suicidio, con las tasas de depresión? Pero ahí estás hablando de las deudas, ¿no? Sí, pero ahí estás hablando de endeudamiento a nivel de país. Que no, de endeudamiento personal. individual. De las deudas me agobian, ¿no? Porque creo que tendríamos que tener conciencia de lo que está pasando en estos lugares y de lo que está pasando con las deudas y con la usura. Sin duda, yo creo que habría que hacer una agenda alrededor de todos estos temas, ¿no? Lourdes. A mí me parece que es muy interesante esto que dices, y agregar que además de seres de necesidad, somos seres del deseo, porque de repente resulta que compramos mucho más de lo que necesitamos. Lo que necesitaríamos sería comida o sería vestido, nada más. Pero nosotros no buscamos solo eso, tenemos un deseo. El deseo, por cierto, es insaciable y debemos soportar que el deseo es así, no puede colmarse. La necesidad sí se colma, pero el deseo no se puede colmar, y precisamente ese es el que nos mantiene vivos. Efectivamente, del hueco, como decía hace un momento, viene también la angustia, pero la angustia humana es
imposible de ser desaparecida. Claro que la podemos controlar y no vamos a estar rebasados de angustia permanentemente, pero la angustia es motor del desarrollo también. Tenemos que soportarla y preciso, si me causa algo angustia, me hace ocuparme. Si no me preocupa absolutamente nada, pues no hago nada por tener dinero, por tener trabajo o por pasar un examen, lo que fuere. Entonces me parece que tenemos que apuntar también a este ser del deseo, ¿no? Que nunca está satisfecho y que está bien que así esté. Quien se endeuda para tener todo, se queda sin nada. Y es que también ha cambiado, yo pienso esto, ¿no? Que también ha cambiado el concepto de la abundancia a lo largo de la historia, ¿no? Podemos hablar de abundancia en la naturaleza, eso sí, sin duda alguna, pero el ofrecimiento de servicios también es exagerado ahora. Claro, ¿por dónde escogemos? Nos bombardean por todos lados, ¿no? Entonces también para pertenecer a veces tienes que tener, en donde pues es al revés, hay que ser, no tener. Vamos a seguir platicando. Vamos a seguir platicando. Dice Saramago, espérate, porque vamos a una pausa. El Dios del siglo XXI es el mercado. Y yo creo que es bien importante. El Dios del siglo XXI, el mercado, qué horror. Cierto. Vamos rapidísimo una pausa y regresamos. Llámenos, ¿usted qué hace para saciar esta necesidad de endeudarse? Regresamos después de esta pausa. Es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas. Benjamin Franklin, estadista y científico estadounidense. Tenía yo 2 tarjetas de crédito de 2 instituciones distintas. Pagaba yo más del mínimo o a veces gastábamos y liquidábamos inmediatamente. Incluso nos fuimos de viaje, pagamos boletos de avión con una tarjeta y todo, pero al regresar después de ese viaje, mi esposa se quedó sin trabajo. En el sueldo de los dos, pues estábamos muy holgados, muy bien, pero ya con un solo sueldo ya no era lo mismo. Había que pagar el departamento, había que pagar la escuela del niño, había que pagar pues los gastos que hay en la casa, agua, gas, teléfono, y ahí es donde se empezó a acumular todo. Ya después entonces tuve que empezar a usar las tarjetas y era el clásico momento de, bueno, la pago y luego la uso la tarjeta y luego la pago, pero ya no podías pagar, ya empezaba yo a pagar nada más el mínimo. En un momento en que me llegaba una quincena y la quincena entera se iba al pago de las tarjetas. Tenía un coche que vendí y aún así, para yo tratar de pagar un buen dinero a una de las tarjetas y aún así no se podía. La deuda entre las 2 tarjetas acumulaba más o menos 76,000 pesos. Fue cuando ya acudí con los de Resuelve tu Deuda y sí me hicieron un plan en donde ya yo podía pagar más cómodamente. Lo que yo pagaba por una sola tarjeta en un plan que ellos me hicieron, ya lo pagaba yo por las 2 tarjetas. Puedo llevar la deuda, podemos hacerlo. Además te aseguran que te sacan del buró de crédito, no como para volver ahora voy a sacar otra vez la tarjeta y al fin que ya sé que están ellos y voy a volver a gastar, no, sino para estar más tranquilo y más responsable en los gastos, ¿no? El coco de todos nosotros, las tarjetas de crédito y el tener que pagar mensualmente, a veces con unos intereses que muchas veces ni nos enteramos qué tipo de interés o de comisión nos están cobrando. Bueno, y Juan Pablo, pues tú eres de Resuelve tu Deuda, así que platícame primero, antes que nada quiero saber, ¿qué tan alto es el porcentaje de personas que no sabemos usar correctamente una tarjeta de crédito? Pues mira, Marisa, el porcentaje, partamos del hecho de qué es una tarjeta de crédito, que mucha gente lo entiende como un crédito. Sí. Y no lo es. El nombre difícilmente nos deja otra alternativa, pero no es un crédito, es un medio de pago. Ajá. La tarjeta, lo que deberíamos de usarla es para una mayor comodidad, un servicio financiero que nos permita ir al súper y pagar sin tener que cargar efectivo, que nos permita reservar un hotel a distancia, que nos permita reservar un auto
para ir a dar una conferencia y tengo que ir a un hotel y reservar un coche, bueno, pues no voy a mandar un giro de dinero para reservarlo, doy mi tarjeta. Es un medio de pago. El problema viene cuando lo empezamos a usar como un crédito, porque entonces la tarjeta de crédito, al no ser un vehículo diseñado para ofrecer ese crédito, entonces tiene tasas muy altas, muy caras, porque tiene mucha disponibilidad, porque tiene muchas cuestiones que hacen que la tasa, el costo del dinero sea muy alto. Nada más así digo. Entonces el mal uso, nada más, ¿cuánta gente lo usa mal? Pues te diría que hoy más de la mitad de las personas que tienen una tarjeta de crédito lo usa mal, porque no paga el total al final del mes. El que lo usa bien es el que es el totalero, el que lo paga al final del mes. El que lo paga totalmente al final del mes. Así es. ¿No? Ya hasta se me olvidó que te iba a preguntar, Perdón, hombre. Max, No, perdón. espérate, ahorita me acuerdo. Pero bueno, el caso es que la tarjeta de crédito hay que usarla solo para esas circunstancias y además a veces es importante tener una tarjeta de crédito porque cuando vas a un hospital privado y tienes una urgencia médica, si tú no llegas con la tarjetita por delante, no te reciben. O sea, hay muchos lugares donde la gente paga nada más con tarjeta de crédito. De hecho, ya es muy difícil ver, de verdad, que la gente pague en efectivo. Cada vez vemos menos dinero y más plásticos. Y te llegan por todos lados, te las regalan, te llegan a tu casa, te aumentan los créditos, ¿cómo se llama? Las líneas de crédito. Las líneas de crédito. Y platicábamos antes del corte justo de esas necesidades que tiene el ser humano, ¿no? Por supuesto que como un producto, los mismos, y cabe recalcar que yo no otorgo tarjetas de crédito, yo estoy del otro lado, yo ayudo a los que ya no pudieron pagar su tarjeta de crédito. Pero los mismos emisores de esas tarjetas saben de estas necesidades que hay. Y yo te diría que hoy incluso hay hasta un nivel de estatus dependiendo de la tarjeta que tienes, ¿no? Y la gente lo puede percibir como tal. Y empiezas a ver ciertas gamas de tarjetas de crédito que su misma anualidad resulta exorbitante, ¿no? Y los servicios que te prestan por esa anualidad, pues habrá quien sí los pueda usar y habrá quien realmente no los use, ¿no? Un servicio de conserje para que te reserven los mejores restaurantes de Nueva York. Oye, ¿qué tanto lo necesita el común denominador de la población? Sí, no, yo creo que nada. no, Y por eso tener que pagar de anualidad en una tarjeta 25,000 pesos suena fuera de este mundo. Ahora, ese es un porcentaje mínimo de la gente que tiene acceso a esas tarjetas negras, ¿no? Que se les conoce. Plus. Platinum Ultra Plus. ¿Qué te decir? Pero eso es ridículo. Eso ¿no? es totalmente ridículo porque al final del día tú lo que necesitas como usuario de una tarjeta es un medio de pago. Entonces, ¿qué deberías de estar usando? La más básica, la más sencilla o la que más te acomode a ti, ¿no? Yo creo que aquí... ¿Cuál es la que tiene la más baja tasa de interés? Perdón, yo sé que eso no nos importa, pero sí nos importa. ¿Cuál es la que tiene la tasa más baja? ¿Marca y todo? Sí, rápido, tú dilo solito. Lo pueden ver en Conducef y lo pueden ver incluso en los estados de cuenta que cada tarjeta es obligado que lo pongan en las diferentes categorías. Pero la tarjeta más básica que menor tiene es Santander Light. Y esa tarjeta te ofrece las mismas capacidades de medio de pago que la Ultra Negra Black, ¿no? Pero no te cobra una anualidad normalmente. Es una anualidad que no se te cobra si la usas de manera recurrente, que es una vez al mes, o si la pagas en línea. En fin, tienen ciertas condiciones. Y la tasa que vas a pagar está cerca del 17-18%. Si es que lo usaras como crédito, que repito, la tarjeta no debe de usarse como crédito. Hay otros mecanismos, otros medios, ¿no? Que sirven para eso. Es como si, lo voy a llevar a un extremo que no sucede, pero es como si yo quisiera comprarme una casa y en vez de pedir un crédito hipotecario, usara mi tarjeta de crédito para comprarme la casa. Pues es ridículo. El vehículo que estoy usando no es el indicado. ¿Okay? Entonces, hay que desmitificar un poco qué pasa con las tarjetas de crédito y entender muy bien cómo funciona el crédito como herramienta. Yo siempre utilizo un ejemplo. Si tú le das un taladro a un niño de 3 años o de 4 años que no entiende qué es ese aparato, que no sabe cómo funciona, lo mínimo que puede ocurrir es que se perfore su mano, que le perfore la mano al hermano y que haga hoyos por toda la casa. Y te salió barato, ¿no? Si no es que se murió alguien. Si tú le das ese taladro a un maestro carpintero, lo que va a pasar es que va a hacer su trabajo de mejor forma, más rápido, más eficiente, más productivo y no va a pasar ningún accidente, en teoría, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El taladro sigue siendo el mismo. La diferencia, que lo tienen. Claro, es la educación, preparación del usuario de esa herramienta. Lo mismo sucede con el crédito. No podemos satanizar el crédito por per se, ¿no? Nada más por decir, el crédito es de Satanás. No, el crédito puede modificar la calidad de vida de una persona y de una familia
Por ejemplo, muy claro, el crédito hipotecario o el crédito que está destinado a que una empresa pueda crecer. ¿Qué pasa si me está yendo de maravilla y estoy vendiendo cada vez más panecitos y cada vez más gente me compra, pero necesito una máquina? Y con lo que vendo al mes, me tardaría tal vez los próximos 60 meses o 5 años en poder ahorrar la cantidad suficiente para comprar la máquina y aumentar mi producción. ¿Qué pasa si me dan un crédito y con eso compro la máquina y triplico mi producción y mi negocio en vez de vender 100 pesos, ahora vende 300 pesos? Entonces ahí sí está bien Claro, usada. por supuesto, ¿no? Ok. ¿Cómo lo tienes que usar el crédito? Sabiendo que lo puedes pagar. Ok, vamos a ver este sondeo. Le preguntamos a la gente que para qué tipo de compras utiliza su tarjeta de crédito. A ver qué nos dice. Realmente yo para comprar comestibles y productos básicos. Generalmente para comprar, complementarse, pero realmente con mucha precaución porque están muy caras. Generalmente para una emergencia. Ya no tengo tarjetas de crédito. No, son incosteables. Te come. Para pagar primordialmente en centros comerciales. Normalmente ir a comprar cosas en el supermercado, la gasolina. En realidad no las uso. Pues para las cosas inesperadas. Cuando te quedas sin dinero a finales de quincena, bueno, ¿qué haces? Un tarjetazo para poder sacar tus alimentos de la siguiente quincena. Bueno, pues muchas gracias a quienes respondieron a este sondeo. La palabra tarjetazo, ahora que la escuchaba en esta última persona, suena a veces como la guillotina que te pasa por la cabeza, ¿no? Tarjetazo. O sea, sientes como una condena ahí ya implícita en el gasto con la tarjeta de crédito. Pero bueno, ya explicabas, no es así. Algunas personas no la saben utilizar bien. Comentarios, nos dice Dante Holguín, soy adicto a comprar en las páginas chinas porque algunos artículos me cuestan hasta 10 veces menos que si los compro aquí. No sé si el dato fue bueno y si voy a destapar en las personas que les gusta mucho gastar el buscar la página ¿Qué china, página ¿no? es? Exacto, no nos dice todavía. Luis dice, agradezco la educación que me dieron, la necesidad que siempre busco llenar no es material, es el conocimiento. Compro lo que realmente necesito, me doy gustos, pero no requiero quedar bien con nadie, así que compro lo que me gusta solamente. Además, es chistoso que en este país vale más quien tiene 1000 tarjetas, aunque no tenga ni para comer. Irene Morales, muchas veces es por necesidad. Existen personas que no tienen ni para la ropa de sus hijos. Juli, nunca hay que gastar más de lo que se gana. Ay, abuelo, dice, la gente gasta más por reflejo, por copiar e imitar. Y nos manda buen día. ¿Usas todo lo que adquieres? Pregunta Juli, precisamente esta persona que compra en las páginas chinas. Juan Manuel Huerta Arreola de Iztapalapa, ¿cómo es posible que cada año muchas familias dicen tener dinero para salir de vacaciones, pero cuando son los gastos de la familia como la escuela, dicen, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para comprar o para pagar las necesidades del hogar? Alfredo Rodríguez, tengo un problema con una financiera, me pretenden embargar, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Leticia, al pagar mi deuda con descuento, ¿puedo volver a solicitar un crédito después? Esto me recuerda a un tío que normalmente comía mucho y pues el resultado de ese atragantamiento pues era el vómito, pero durante el vómito muchas veces le decía a mi abuela, le decía, pero ¿verdad que me vas a dar pollito después? Entonces todavía no sales de una deuda y ya estás pensando quién te puede garantizar otra tarjeta, pero así pasa, o sea, esta es una situación muy real y que cada vez se presenta más, no solamente en todas las familias, sino en más integrantes de la familia. Y por último dice Marta, con mi esposo y yo tenemos una tarjeta de crédito. Tuvimos una urgencia médica y la tuvimos que utilizar para apoyar a un familiar. Planeamos pagar la deuda con ahorros y aguinaldo, solo que fue imposible pagarla. Al día de hoy tenemos la deuda y tratamos de pagarla y el familiar al cual apoyamos dice que él no pidió nuestra ayuda. Bueno, ya se quedaron con la deuda. Y ya se quedaron ¿no? con la deuda. Oye, pues aquí tenemos más deudores y deudoras, ¿verdad? Connie, cuéntame, ¿sufres por tus deudas? Claro, por supuesto. A mí conmigo no fue la tarjeta de crédito, sino pedí un préstamo personal a un banco y resulta que me prestaron en aquel entonces 150,000 pesos. En el momento uno no mide las consecuencias de ese préstamo y por la necesidad lo utiliza. Y ya después, a medida que uno va pagando, se da cuenta que los intereses sobrepasan definitivamente la capacidad económica de uno.
Entonces yo al darme cuenta, me prestaron 150,000 y me estaban cobrando de puros intereses 160,000. ¿De puros intereses? De puros intereses. Nada, Entonces mi deuda ya estaba en 310,000 pesos. Entonces era el recibir para pagar y la quincena, pues como dicen aquí, pues se iba casi completa para seguir con los demás gastos. Entonces llegó un momento en que fue una bola de nieve tremenda que hasta tuve que cambiarme de banco para, en cierta manera, no me absorbieran toda mi quincena y dejé de pagar. Estuve aguantando el no pagar durante 6 meses hasta que llegó un momento en que traté de hablar con el banco, dije, sí debo, sí me prestaron, pero no tengo la capacidad de pagar esa suma tan exorbitante de intereses. Sí. Me hablaban al celular en diferentes teléfonos, 30 teléfonos diferentes. ¿Qué tal las llamaditas para cobrar? Todo el día, todo el día. No, bueno. Entonces, eso llega un momento en que merma toda tu situación, es una angustia constante. De hecho, yo me accidenté. ¿Cómo te sentías? Es lo que te quería Yo me preguntar. accidenté por una tontería, me rompí el tobillo, porque era tanto estar pensando que cualquier cosita, no me fijé, me accidenté. Y todo eso repercutió todavía más en incrementar otra deuda por el hospital, etcétera, etcétera. Sí. Entonces llegó un momento en que... Como una bola de nieve. Sí, no mides, o sea, necesitas el dinero, de momento lo pides, pero después ya cuando empieza el pagadero es cuando dices, ¿qué hice, no? Sí. Entonces, gracias a Dios, conseguí otro préstamo con intereses muchísimo más bajos, un préstamo de, no sé si puedo decir la institución, de ISSSTE, que es un poco más bajo el interés, y llegó un momento en que llegué a la negociación, ¿no? O sea, ya lo que había pagado eran 2 años, me decían en el banco, es que usted tiene que pagar 2 años y medio para cubrir los intereses, y después de los 2 años y medio empieza a pegarle a capital. No, qué horror. Entonces llegó un momento que digo, o cómo le doy de comer a mi hijo, o qué es lo que hago. ¿Y hoy ya Pero la yo quiero pagar. resolviste? Pues ya la resolví, el del banco ya, llegué a un acuerdo, lo que ya había pagado, más lo que llegué al acuerdo, pues estuvo ya en los límites. Pero ahora tengo el otro crédito que hay que pagar del ISSSTE. O sea que parece que uno no acaba nunca de pagar, ¿verdad? Muchas gracias por compartirlo, Connie, y ahorita pues a ver qué consejos te dan nuestros especialistas, a ver cómo se puede resolver aquello. Pero antes vamos a ir a una pausa y los invitamos a que nos llamen, por supuesto, a nuestras líneas telefónicas, que se comuniquen a través de Facebook o de Twitter, en donde estaremos tratando de contestar y de entender todas aquellas cosas por las que estamos pasando con respecto al dinero. Así que participen con nosotros. Vamos y regresamos rapidísimo. No se vayan. Bueno, y antes de la pausa, un comentario más. Daniel Montes dice, una clase de educación financiera urge como parte del programa en las escuelas. Pues esta es una bastante buena idea y de verdad serviría mucho. Pausa y regresamos. Cuando las deudas no se pagan porque no se puede, lo mejor es no hablar de ellas y barajar. Camilo José Cela, escritor español. Hay algo de servil, de turbio, en el hogar que se mantiene de préstamos y deudas. Henrik Johan Ibsen, dramaturgo noruego. Pues yo creo que es muy tentador que nos ponen que las ofertas, que con el descuento, que uno sabe que no es cierto, ¿verdad? Dependiendo de cada quien, ¿no? La capacidad administrativa de cada persona, ¿no? No se puede generalizar, ¿no? Pues porque es una posibilidad de consumo ficticia, ¿no? O sea, de pronto crees que tienes dinero con la tarjeta de crédito, pero no es cierto. Pero pues de alguna fantasía tiene que vivir la gente que no tiene, ¿no? Supongo que es una manera de fugarse. Desafortunadamente son las manipulaciones, primordialmente los comerciales, la enajenación comercial en la famosa televisión. Fíjense las cosas tan interesantes que dicen, ¿no? Tiene que ver con la fantasía. Cuando no puedes, pues por lo menos tienes la fantasía de que sí puedes. Con fugarse de la realidad, fugarse de tu situación. También, por otro lado, y quisiera yo después, nada más que entreviste aquí, vamos para allá, para preguntarle a nuestros especialistas, también la gente se cansa y nos cansamos todos de vivir siempre apretados.
Queremos vivir, queremos viajar, queremos comer rico, queremos conocer otras cosas, queremos estar bien, queremos tener dinero para eso. Yo creo que para eso queremos todos el dinero y por eso firmamos tanto luego nuestras tarjetas, porque tenemos esa necesidad de sentir que estamos vivos y que nos va bien, porque estamos hasta el gorro de vivir apretados siempre, porque siempre estamos en crisis. Pero me voy a callar y vamos a mejor entrevistar aquí a Asunción. Cuéntame, Asunción, ¿tú también estás endeudadísima o estuviste? No, buenos días. Buenos Yo días. tengo este problema de que dinero que llega aquí a mi mano, yo quiero gastarlo rápido, porque digo, nada más voy a entrar a ver, no voy a comprar. Y entonces ya empiezo un vestido, unos zapatos, o voy al súper, o voy a cualquier lugar, ¿no? Si yo tengo dinero en la bolsa, nada más voy a ver, no voy a comprar. Y sí, salgo con que ya con ropa o con comida, el refrigerador a veces tengo cosas que realmente no ocupo porque ya mis hijos se fueron, ya estamos nada más mi esposo y yo, y es un gran hombre que siempre me dice, oye, no, por favor, ya deja de comprar, ¿qué voy a hacer con tanta ropa si te vas? Le digo, ay, Dios mío de mi vida, pues la donas. La donas o hace eso es muy muy chistoso, ¿no? Porque le digo, nos llevamos muy bien, tenemos 44 años de casados, 6 hijos lindos todos, y le digo, ¿sabes qué? Si me muero, echas todas mis cosas ahí en el hoyo. Dice, ¿y qué voy a hacer con la tierra? Pues esas son unas macetas y las pones alrededor, ¿no? Oye, a ver, Asunción, pero dime una cosa, si tú vives feliz, porque al parecer, bueno, tus hijos están bien, Sí. están haciendo su vida, Sí. estás con tu marido, te llevas Sí. bien con él. Sí. Entonces, ¿qué te hace comprar? No sé, yo creo la soledad. La soledad. Sí, no me gusta la soledad, no me gusta estar sola. Por eso tuve tantos hijos. Siempre quiero estar rodeada de los nietos, de los hijos o de la gente, ¿no? O sea, sí sientes ese vacío Sí, de repente. sí. Entonces, una ocasión mi esposo me dio una tarjeta adicional. Entonces tuvo que salir y yo me fui con una hija y no, pues me puse a firmar, ¿no? Cuando regresó me dice, ¿qué pasó? Le digo, "Ay, no, es que aprovechar bla, bla, bla". Las ofertas. Dice, no. Le digo, bueno, sí, ¿sabes qué? Aquí está tu tarjeta. Adiós, ya no quiero nada. Pero entonces ahora ese es el problema, ¿no? Que cuando de verdad tengo un gasto fuerte, pues no tengo dinero. Pero por eso le digo que es un gran hombre que siempre me está dando, ¿no? Porque dando a hablar, ¿no? Porque me dice, oye, no, dices que sabes que no puedes gastar todo porque pues ya viene nuestra vejez, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dios dirá. Oye, pues tu marido es un santo, Sí, es un Asunción, ¿eh? amor. Mándale saludos. Te amo, si me estás viendo, te quiero. Perdónala, por favor. A ver, Lourdes. A mí me parece que podemos tomar varios temas de lo que han venido diciendo las diferentes personas y tú dijiste algo, a veces no sabemos ni siquiera el interés que nos van a cobrar. Me parece que lo primero que tendríamos que hacer es tener conocimiento, porque a veces, y esto nos lleva directamente a la responsabilidad. Me parece que lo que decía una persona por ahí que entrevistaron, que bueno, un poco la culpa es de la manipulación que hacen los comerciales en la televisión, es echarle la culpa o responsabilizar al otro de lo que en realidad yo estoy haciendo. Lo primero que tengo que hacer en mi vida, no solo con tarjetas de crédito, sino con todos los aspectos de mi vida, es responsabilizarme. Muchas veces se piensa que el psicoanálisis es para andarle echando la culpa al papá o a la mamá o a que fueron o no nos dieron o quién sabe qué. Nada más lejos de la realidad. Para eso no es el psicoanálisis. El psicoanálisis voltea el dedo a mí misma para pensar qué he hecho yo para tener y no tener lo que tengo. Ajá. Entonces no le puedo echar la culpa al banco, ni a la tele, ni a que me ofrecieron una oferta. Yo tengo que tomar efectivamente
juicio de realidad y saber hasta dónde puedo llegar. Efectivamente, lo decía Marisa, es que de repente no me quiero sentir apretada, quiero tener un bien, quiero tener un viaje. Sí, está bien, me tengo que desentender momentáneamente de la realidad porque la realidad es dura. Por eso nos da por la fantasía y si me ganara la lotería y si hiciera, tornara. Me desentiendo un poco de la realidad, pero con la fantasía. Pero si me desentiendo tanto de la realidad que me voy a comprar todo lo que encuentro, todo lo que veo, y acabo en situaciones de deber que $1,000,000 o 500,000 pesos o lo que fuere, ya estoy en el ámbito de la verdaderamente de la locura o la psicosis, el delirio, ¿no? Me da un delirio de tipo grandeza, de omnipotencia, de pensar que todo lo puedo. Ahí ya me salí de la realidad, ya no estoy fugándome un momentito, sino que ya estoy fuera de la realidad y al rato estoy en un problema del que no puedo salir. Esto tiene que ver con otro concepto que es la voracidad. Los humanos somos un tanto voraces, queremos todo, no nos conformamos con un poquito. Entonces, son aspectos con los cuales nosotros tendríamos que tener enorme cuidado porque esta voracidad nos puede, nos hace de entrada pensar que tenemos todo, para después darnos cuenta que estamos en el fondo del hoyo y que ya no sabemos ni cómo salir. Fíjate y también tiene que ver, perdón, nada más decir esto rapidísimo, también tiene que ver con un país tan disímbolo, tan diametralmente opuesto, ¿no? Hay quien tiene demasiado y hay quien no tiene ni para comer. Y entonces eso también hace que se viva una situación muy distinta culturalmente hablando, pienso yo. Pero fíjate, quien no tiene para comer no puede tener una tarjeta. No, este es otro problema, un problema social grave. La riqueza. Claro, y es grave. Pero pensar que quien no tiene para comer con esa tarjeta, por light que sea, voy a comprar el alimento, después no va a tener para comer y no va a tener para la tarjeta. Ese es el problema. Digo, sí estamos en un problema social grave, eso no hay duda, ¿no? Claro. Mira qué buena llamada esta de Matilde. Dice, vivimos en un mundo consumista y queremos comprar hasta el amor. ¿Realmente compramos lo que necesitamos? No lo creo. En ocasiones queremos comprar la falta de afecto con cosas materiales. Deberíamos hacer una revisión de lo que realmente nos hace falta y no saturar las tarjetas de crédito con nuestros vacíos. Pero en realidad, ¿hasta qué momento nos damos cuenta? Y cuando alguien se atreve a señalarlo, incluso nos molesta y podemos retirarle la palabra, la amistad, y en fin, ¿no? Así es. Bueno, me llamó mucho la atención lo que dices, ¿qué te pasa? Ajá, Asunción. Esto es ir a Asunción. Esto que tú tienes es un problema psiquiátrico. Muchas personas compran por compulsión. Es uno de tantos síntomas obsesivo-compulsivos. Hay gente que tiene conductas compulsivas alrededor del orden, hay gente que tiene conductas compulsivas alrededor de la limpieza, del juego. Y hay gente que tiene conductas compulsivas alrededor de la compra y no lo sabe. Esta es una de tantas situaciones que el negocio de la usura aprovecha cuando ofrece crédito. Claro, uno puede decir, hombre, están estas nobilísimas instituciones que se llaman bancos, que lo que han decidido es ofrecernos un instrumento de pago para que nosotros hagamos buen uso de él, pues porque estas instituciones han decidido mejorar al mundo dándonos la posibilidad de tener... ¿verdad? Todo es negocio. Obviamente eso es una ingenuidad enorme, ¿no? Sí. Las tarjetas de crédito se dan para que la gente se endeude, ¿no? Y este es el negocio y este es el asunto. Nadie lo entiende de otra manera. Quieren que te endeudes, pero después cómo están friegue para que pagues, sí, y cómo te tratan y cómo te hablan. Por supuesto. Y a la institución de crédito que te cobró y no le pagaste, sigue la institución número 2, que es el despacho fulano de tal, que sí se va a encargar de cobrarte y que si no le va a pasar al despacho fulano de tal. Es decir, hay un enorme negocio alrededor de la deuda e incluso, bueno, los intereses mismos están calculados para que todo el negocio sea costeable para todos los que van a participar en la administración de la deuda de todos y cada uno de ustedes. Yo quiero comentar a propósito del vacío y la necesidad. Yo creo que tenemos que ser algo más justos con los deudores. En primer lugar, debiéramos considerar que la gente se endeuda por necesidad y que en buena medida las personas tienen o no tienen recursos de personalidad para afrontar y manejar sus necesidades. Muchas personas no tienen recursos de personalidad para manejar
¿Qué su se necesita necesidad. tener? Hay como una serie de personalidad? dimensiones que estudian los expertos y que señalan, ¿no? Una de estas dimensiones, por ejemplo, se llama dureza. Hay gente más firme, más clara, más dura. Hay gente menos firme, menos clara. Hay gente que está más dispuesta a que los demás le ayuden en su necesidad como dimensión de personalidad. Hay gente que está más dispuesta a resolver sus necesidades por sus propios medios. Hay gente más extrovertida que sale a la calle a resolver sus problemas. Hay gente más introvertida que no sale a la calle a resolver sus problemas. Y con estas dimensiones se pueden construir patrones. Estos patrones pueden ser el de alguien que tiene más dificultades para resolver sus problemas y ese se endeuda más sin duda, y alguien que tiene menos dificultad y más capacidad para resolver su problema y ese se endeuda menos o resuelve su deuda. Yo creo que debe de haber toda esta parte hedonista en donde la gente compra por la mera satisfacción de tener lo que está viendo en ese momento de manera inmediata. Pero yo creo que el problema tendría que verse más a partir de la necesidad, en primer lugar, y en particular de cosas como la compra compulsiva y otro tipo de problemas psiquiátricos que hacen que la gente gaste Así es. desordenadamente. Y déjame preguntarle a Juan Pablo, porque yo quisiera saber una cosa. Ustedes que ayudan a las personas a resolver sus problemas de deuda, ¿cómo le hacen para sacar, para sacar dinero de donde no hay dinero? Claro. ¿Cómo una persona que no tiene dinero para pagar una deuda puede pagar una deuda? Y tomo los elementos que ya mencionaban Lourdes y Oscar, ¿no? Sí es difícil o imposible, ¿no? También hablemos de datos duros. Hay allá afuera 27 millones de plásticos. Somos 120 millones de mexicanos. Entonces, no todos los mexicanos tienen una tarjeta. Ok. Es un 27 sector... millones tienen tarjeta. Ahora, de esos 27 millones de plásticos, no están concentrados en 27 millones de personas, porque una persona no tiene solamente una tarjeta. Okay. Se utilizan de manera recurrente 17 millones de tarjetas. Ajá. Y el promedio es 1.7 tarjetas por persona. Entonces, solamente hay 10 millones de personas que tienen acceso a tarjetas de crédito. Okay. Que esto... puede verse desde diferentes ópticas, pero ofrece una oportunidad, como ya decía Oscar, a que se presten ciertos abusos, ¿no? Por parte de los que emiten las tarjetas y jueguen con todo este tema psicológico de te voy a hacer sentir mejor porque compres, te voy a hacer sentir mejor por X, Y o Z, y compra con tu tarjeta y siéntete libre, ¿no? Esa es un poco la promesa, un poco hueca, ¿no? O muy hueca que hay detrás de esto. ¿Qué gente nos llega? Y ahí reforzando lo que dice Oscar, no es gente que nos llega nada más por el hedonismo de que se compró 200 teles y ropa. Nos llega gente que yo te diría está mal administrada. Y desde ese punto tan general de mala administración, caes en 3 ejes básicos. Uno, el que está mal administrado porque compró más de lo que podía porque no le alcanza. El que está mal administrado porque no previó lo que puede pasar a futuro, es decir, no tenía un seguro de gastos médicos. Tú decías, oye, yo voy al hospital privado y si no doy tarjeta no puedo entrar. Ojo, podías tener una tarjeta de un seguro de gastos médicos que con esa te permite entrar, pero tuviste que haberlo previsto. Y resulta que de repente, en ese tema de corresponsabilidad que también tocaba Lourdes, resulta que ahora el culpable es el dios del azar que me enfermó cuando yo no tenía dinero. No, yo creo que la responsabilidad de uno es decir, oye, si voy a ir a un hospital privado, necesito una tarjeta de seguro de gastos médicos mayores. Si no lo tengo, estoy expuesto a una emergencia y a menoscabar mi patrimonio familiar. Y el tercero es el que pierde el empleo. Y en esos 3 grupos son la gente que nos llega el 100%. Okay. Hablabas también de género, 50%, 53% hombres, 47% mujeres, es como tenemos a nuestros clientes, ¿no? Sí. Entonces, el tercero es desempleo. Oye, si alguien aquí cree que nunca va a perder su empleo, está equivocado. Todos estamos expuestos a perder el empleo. ¿Cómo te cubres? Así como está el seguro de gastos médicos, tú tendrías que formar un fondo de emergencia por si algún día pierdes tu empleo. Y entonces nunca tener que caer en ese estado de emergencia y usar deuda para financiar tu vida. Aunque no salgas nunca ni a Xochimilco de vacaciones, aunque no puedas darte gustos en la vida, o sea, todo en la vida es ahorrar para tu vejez, para organizar cuando te mueras, y administrar. Organizar y administrar. Porque qué horrible, ¿no? O sea, ¿quién quiere ahorrar para cuando seas viejo? Para cuando te mueras. Sin duda no. Pero está no. la satisfacción inmediata también. Y esa es la promesa hueca que tienen las tarjetas muchas veces. Donde cae el engaño, ¿no? De decir, oye, esto es un medio de pago y la estás usando para satisfacer inmediatamente una
necesidad. Comprar Claro. zapatos no es una necesidad. Es un No deseo. es una necesidad. Muchos los pares de zapatos, muchos pares de zapatos. Vamos a una pausa y regresamos. Para el hombre honrado, las deudas son una amarga esclavitud. Publio Ciro, poeta dramático romano. Solo hay dos medios de pagar las deudas: por el trabajo y por el ahorro. Thomas Carlyle, historiador y ensayista inglés. Ya regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, mañana hablaremos acerca de un tema muy importante y es que resulta que en México la discriminación racial está sumamente naturalizada. Discriminamos de manera cotidiana a todas las personas y todo mundo discrimina a todo mundo, dependiendo desde luego de cuál sea el cristal con el que miramos. Pero según la encuesta nacional sobre discriminación en México, la ENADIS 2010, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 23.3% de los mexicanos no estarían dispuestos a que en su casa viva una persona de otra raza, independientemente a cuál pertenezcan. Datos de esta encuesta señalan que 5 de cada 10 mexicanos les cuesta trabajo aceptarse como morenos y más de la mitad de las mujeres se identifican con tonos de piel más claros de los que realmente son. ¿Cuáles son las repercusiones de toda esta situación racial en nuestro país? ¿En realidad nos desvincula? Esto hace que entonces haya falta de compromiso y de solidaridad en nuestro país y por eso tal vez no podemos avanzar en muchos aspectos, tanto sociales como probablemente religiosos, económicos, políticos, culturales. En fin, mañana reflexionaremos acerca de esto y mucho más. 5341-4435 es el teléfono para apartar su lugar aquí en el estudio. 9:30 en punto de la mañana, aquí mañana en Diálogos en Confianza. Pausa, el resumen de la primera parte del programa y enseguida un testimonio. Compramos porque sentimos un vacío. En realidad vacío tenemos todos siempre. A partir del vacío es que yo hago algo. Si estuviera repleta, si estuviera completa, ya no me movería hacia ningún lado. Si se compra por el gusto, la cosa es distinta a que si compro porque ese artículo me va a quitar la depresión. Entonces, pero es jugar un juego para que los demás se den cuenta de ciertas características mías, de que sí puedo, de que sí soy suficiente, de que sí me lo merezco. La pregunta no es por qué compro lo que compro, sino para qué lo compro. Que no es nada más una cuestión de género. Puede caber un ingrediente que es lo hago para demostrar quién soy. Somos criaturas de necesidad, esta es nuestra naturaleza. Todos estos negocios alrededor de la necesidad humana, que nadie duda de que son cualquier cosa menos éticos. Resulta que compramos mucho más de lo que necesitamos. Tenemos un deseo. El deseo, por cierto, es insaciable y debemos soportar que el deseo es así. Quien se endeuda para tener todo, se queda sin nada. De ¿qué es una tarjeta de crédito? Que mucha gente lo entiende como un crédito. Sí. Y no lo es. Es para una mayor comodidad, un servicio financiero que nos permita ir al súper y pagar sin tener que cargar efectivo. Okay. El problema viene cuando lo empezamos a usar como un crédito. Al no ser un vehículo diseñado para ofrecer ese crédito, entonces tiene tasas muy altas. No podemos satanizar el crédito por per se. ¿Cómo lo tienes que usar el crédito? Sabiendo que lo puedes pagar. Estaba, creo yo, en ese momento haciendo buen uso de mis tarjetas de crédito. Sin embargo, pues me metí en una deuda que requería casi 5,000 pesos mensuales de mi salario y nunca ajusté mis gastos, yo no me di cuenta de eso. Entonces, después de empezar a pagar esa mensualidad, terminaba mis quincenas haciendo uso de las tarjetas de crédito. Casi un año estuve pagando un poquito más del mínimo de mis tarjetas, pero pues eso no alcanzaba para sanearlas. Entonces, se juntó también con que empecé un negocio propio y me di cuenta que ese negocio propio requería más inversión del que yo había prospectado. Y lo primero que hice fue recortar el pago a mis tarjetas de crédito. Ahí fue donde empezaron los conflictos, porque ya terminaba mis quincenas en cero prácticamente. Tenía 4, yo pude solventar las 2 que tenían el monto más pequeño de deuda
y Resuelve me ayudó a solventar las dos que tenían la deuda más grande. Era aproximadamente de 37,000 pesos. Y me ayudaron desde que me asesoraron para ver cómo iba a pagar, negociaron con los bancos, me dieron muchísima información con respecto a cómo debía de tratar también las llamadas de cobranza. Me ayudaron con un plan de pagos que siempre pude cubrir, fue un plan de pagos muy hecho a la medida. Me ayudaban también con cualquier duda que yo tenía, yo llamaba aquí al corporativo y siempre había alguien que me podía responder acerca de tanto de cómo estaba mi deuda como mi situación con el banco. Atención, Resuelve, tenemos un grabado. Mira, hasta tienen su alfombra roja, Juan Pablo. Tienen su Así alfombra roja para cuando ya se liberaron de las deudas. Cuando ya pagaron todo, pues lo menos que podemos hacer es darles un aplauso por su dureza, su resistencia a esto que es terrible, ¿no? El agobio que genera las deudas y hacia dónde lo lleva, ¿no? Ese tema de depresión, de sentirse menos, de estar muy agobiado y va sumiendo cada vez más a la persona. Ya hay gente que llega al suicidio. Sin duda, ¿no? Hay estudios, la Universidad de Southampton acaba de sacar un estudio donde realmente relaciona, ¿no? Correlaciona estos temas de depresión generado por problemas económicos y lo liga a datos de la Organización Mundial de la Salud, donde destinan, ¿no? Dicen 73% de los suicidios pasan por depresión y problemas económicos, ¿no? Entonces imagínate el porcentaje que tienen y la categoría en la que está, es realmente gravísimo, ¿no? Una pregunta así muy sencilla y muy rápida para ir ya con Saskia. Claro. ¿Cualquier persona puede resolver su deuda? En términos ¿Hay generales, remedio, digamos? Sí, todos pueden resolver su deuda. Decías, ¿de dónde sale? Hay que hacer un estudio y hacer un presupuesto y sentarse con la gente y organizar primero cómo está su vida financiera. Pero hay solución. Hay solución para todos. Hijo, por lo menos oír algo esperanzador, ¿verdad? A ver, aquí hay varios puntos de lo que han comentado. Yo creo que uno de los puntos críticos es qué tanto me preparo, qué tanto conocimiento tengo, que era lo que tú mencionabas. Muchas veces la falta de información y la falta de entrenamiento es lo que me lleva a ese punto. Entonces, un poco la experiencia de lo que nosotros hemos trabajado con los individuos, con las empresas, tiene que ver con, en primer lugar, la relación que yo tengo con el dinero, que es aprendida. ¿De dónde mayormente la aprendí? Bueno, en casa, ¿no? De mamá y papá. O sea, si papá era de los que llegaba a la casa y era de los que rapidito gastaba la quincena, pues eso es parte de lo que yo fui aprendiendo. O si había ciclos en la casa en donde de pronto había mucho dinero o de pronto no había dinero. Y cuando había dinero, ¿cómo se gastaba? ¿Qué fue lo que yo aprendí de niña, de niño? Y es hacerme consciente que esa es mi relación con el dinero. Y nosotros hemos desarrollado una tecnología en donde precisamente apoyamos a la gente para que descubra qué es lo que está haciendo y de modo práctico cómo poder hacerse consciente y hacerse responsable de esa relación con el dinero. Entonces, se ha demostrado una y otra vez que, por ejemplo, hay gente que, digamos, gana la lotería y a pesar de que ya tiene muchísimo dinero, dado que no tiene un entrenamiento, que no tiene capacitación, que no tiene esos conocimientos, no importa cuánto dinero tenga. Se lo gasta. Se lo gasta en 3 segundos. Entonces, no es la cantidad de dinero, para mí no es la cantidad de dinero y no tiene que ver con, tiene mucho que ver con la manera en la que me relaciono, cómo aprendí a prevenir, porque claro, ahora que tengo, ¿cómo lo ahorro? Y siempre se puede ahorrar. Yo le digo a la gente, mira, si tú ganas 10 pesos, piensa en el fondo que no tienes 10 pesos, que tienes 9, y ese peso ahórralo. Y no hay una cultura en general en México de mecanismos de prevención, no nada más con el dinero. No tenemos un mecanismo de prevención con nuestra salud, no hacemos deporte. Sí. Son mecanismos de prevención de ahorrar agua, cualquier cantidad de cuestión. Y tiene que ver con los satisfactores, la parte de qué necesito, la parte del deseo. A mí me gustó mucho lo que tú dijiste. Entonces yo le diría a la gente, un punto crítico, hay que estudiar, hay que averiguar, hay que conocer, hay que capacitarse. Y desde ese punto de vista es mucho más fácil. La gente que va y averigua dónde es más barato comprar esta cosa o esta otra, y entonces va a un lugar y a otro y compara precios y todo, ¿es lista o es coda? No, yo iría un punto para atrás. Yo me iría un punto para atrás. Es de verdad tienes que estar en ese punto, entonces hay que revisar qué es lo que hace falta. O sea, puedes ir a averiguar, no está mal, y en los negocios eso es lo que se requiere.
eso no está mal, pero lo mencionaban, ¿de veras necesitas de eso? O es, fíjate, yo tengo una frase, y es una frase que causa polémica, y hasta la tengo en la página web, y es como polémica. Yo le digo a la gente, la incertidumbre genera abundancia. ¿Cómo? Es decir, ¿cómo? ¿No? Sí. Parece ¿no? contraria a la frase. Para mí la incertidumbre genera abundancia. Porque en el espacio en el que yo me mantengo en la incertidumbre, si yo estoy en la incertidumbre, eso me abre la posibilidad de mirar las cosas desde otro punto de vista, de considerar, de acercarme a ti, es cuando yo estoy en un proceso de incertidumbre, me pone en un lugar que puedo llegar a estar incómoda. Cuando estoy incómoda, eso puede ser un driver, eso puede ser un motivo para salirme de ahí. Y eso me abre la posibilidad de considerar diferentes puntos y eso me genera abundancia. Pero la gente se siente incómoda con la incertidumbre. Y digo, bueno, gracias a que no tienes todo en un lugar de certeza y de seguridad, eso te hace posiblemente moverte. Claro. Y la gente me dice, bueno, sí, pero yo quiero certeza en todo momento. Si de verdad estuviéramos con certeza en todo momento, caeríamos en espacios de aburrimiento y en espacios de rutina. Y por eso queremos ir a comprar cosas y por eso quiero prenderme, quiero emocionarme. Yo le digo a la gente, bueno, ¿qué es? ¿En qué lugar estás? Y sí, podemos caer en depresión, sí podemos caer en la angustia. Entonces hay que ir un pasito para atrás. ¿Cómo estás manejando tus vínculos? ¿Cómo estás manejando tus relaciones? De nuevo, ¿cómo estás manejando tu relación con el dinero? Oye, además ahorita se me ocurre que esta cuestión de las compras y todo es algo nuevo, esta manera de gastar el dinero así, tan superfluamente, porque queremos tener aquello que vemos que se anuncia, aquello que tiene el vecino y todo eso. Porque, digo, yo no sé si fue siempre así, pero a ver, si nos vamos a la historia, así hace mucho, decías tú de la usura, sí había usura, pero había este interés por tener. Pero no nada más usura, yo utilizaba la palabra consumo y por supuesto el signo distintivo del siglo XXI es el consumo, no se había consumido como se consume hoy día. Porque Saramago, el deseo y el vacío debe de estar ahí Saramago presente dice, siempre, ¿no? incluso en el siglo XXI los parques fueron sustituidos por los malls, por las plazas comerciales, ¿no? Las familias iban a divertirse al parque y ahora las familias van a divertirse al mall y no hay sábado o domingo que no sea de verdad de diversión si no voy a un mall. Y no hay nada que pueda estar haciendo en un mall que no sea consumir. Sí. El niño no anda en el triciclo por el parque o jugando a las canicas, el niño está consumiendo y esa es la única manera, ¿no? Y menciona el consumo como regla de vida, vamos a decir, va generando el círculo vicioso. El consumo, la deuda, la ansiedad, la imposibilidad de resolver el problema, el pensamiento suicida, el suicidio consumado e incluso las familias que se quedan huérfanas del suicida. Y esto no es anecdótico, esto es epidemiológico. Sí. Ahí están estos casos europeos y estas dos naciones, España y Grecia, a partir de la crisis del 2009. Las cifras son aterradoras. ¿En qué proporción aumentó el suicidio consumado en España? ¿En qué proporción aumentó el suicidio consumado en Grecia? Nada más a consecuencia del endeudamiento, es decir, no es cosa menor. No. En España, por ejemplo, se volvió la primera causa de suicidio a partir del 2010. En México, bueno, para que tengamos estudios epidemiológicos de suicidio van a pasar 100 años, ¿no? Todo lo tenemos que saber anecdóticamente, pero en los consultorios sí estamos llenos de personas que padecen ansiedad, que viven pensando en la imposibilidad de resolver sus dificultades. Y bueno, creo que ahí sí puede hablarse de una repercusión grave sobre la salud, más allá de... Que la estamos viendo, además. Sí. Lourdes. A mí me parece que en realidad, en primer lugar, yo me voy a ir a la parte del mundo interno. Es cierto todo esto de afuera, los países, las deudas, los endeudamientos por cuestiones externas, pero también tenemos que tomar en cuenta el mundo interno. Hay un mundo pulsional, un mundo de fuerza, un mundo desde el cual somos voraces, desde el cual siempre queremos más. No importa cuánto hayamos aprendido.
sí importa la información, pero a veces la tenemos. No, sabemos que vamos a pagar el 50% anual de intereses por una tarjeta de crédito y aún con eso me voy. Y aquí nos tenemos que ir a los factores inconscientes, a esta voracidad, a esta tendencia, porque no hay solamente una tendencia al placer y a la felicidad, hay también una parte desde la que me meto el pie y repito la historia, como la persona que habló por ahí, que dijo, ya estoy acabando esta, ¿habrá alguien que me dé otra? Sí. Que dices, no aprendes, por eso yo digo siempre que hay una canción que dice, tropecé 2 veces con la misma piedra, y yo digo, ¿solo 2? ¿No? Nos tropezamos, andamos de tropezón en tropezón, sí. Y esto tiene que ver con un desconocimiento, no del uso de la tarjeta ni de los intereses, sino con un desconocimiento del mundo interno. Ya decía por ahí Aniceto Aramoni, hacemos muchísimos viajes al espacio exterior, ¿no? Es más, todos los días, todo el tiempo. Pero ¿cuántos viajes hacemos al espacio interior? Y el espacio interior se conoce en un consultorio, psicoanalítico, o psicológico, o psiquiátrico, o como gusten. Pero es regresar a mí, porque en realidad lo que tengo que ver es qué me pasa, que tengo que estar solventando afuera lo que dentro es pura carencia. Así es. ¿No? Y que la información no sirve de nada si no la aplicas. Puede estar ahí, ¿no?, la información, pero ¿de qué te sirve saber tanto si no lo aplicas? Ahora, hay otra parte muy importante. Hablabas de aprendizaje, cierto, pero hay otras cosas que son identificaciones. Hago como mi papá, pero esto no es ley. Puedo hacer también lo contrario y eso se llama contraidentificación. Hubo tanto problema en mi casa que ahora yo me voy al otro lado, claro, y no me meto en la bronca. Quiero hacer las cosas distintas, ¿no? No es ley que vaya a hacer las cosas como mis padres. O sea, la mente es enormemente compleja y hay que atenderla. Así es. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos a seguir platicando también con ustedes. No se vayan. Las deudas son como cualquier otra trampa en la que es muy fácil caer, pero de la que es dificilísimo salir. George Bernard Shaw, escritor irlandés. A nivel global, a nivel general, lo que hemos observado y las estadísticas muestran que más o menos de los 310,000 millones de pesos que consiste la cartera de las tarjetas de crédito, la mayor parte de esta cartera corresponde a usuarios o a tarjetavientes no totaleros. ¿Esto qué implica? Bueno, que más de la mitad de los usuarios de tarjeta de crédito pues lo utilizan como un mecanismo de financiamiento, pero que al mismo tiempo va generando un endeudamiento. ¿Cuál es el nivel óptimo de endeudamiento? Nosotros estimamos que el nivel óptimo es más o menos el 30% de tu ingreso disponible. Entonces, la primera recomendación que nosotros damos es: una tarjeta de crédito no es una extensión de tu ingreso. Es un dinero que tú vas a tener que pagar al cabo de un tiempo. Cuidado con las compras a meses sin intereses. Muchas compras a meses sin intereses, la suma de pagos chiquitos, pues te hace un pago grandote. Si tú incumples con algún pago o con alguna mensualidad, ese pago te empieza a generar intereses y forma parte de tu saldo total de la tarjeta para el siguiente mes. Aprendamos a seleccionar la tarjeta de crédito que va acorde a nuestras necesidades. Es decir, si una persona no viaja, por ejemplo, o no sale al extranjero, ¿para qué tener una tarjeta internacional que muchas veces tiene un costo de anualidad mucho más alto que, por ejemplo, una tarjeta básica? Otro consejo que damos es: siempre paga más que el mínimo. Si pagas exclusivamente el mínimo, puedes tardar hasta 20 años en pagar una deuda de 6,000 pesos. Debemos de aprender a manejar nuestras fechas de corte y nuestras fechas de pago. A veces, la diferencia entre que el cargo de esta compra que hicimos venga en el siguiente estado de cuenta o hasta el siguiente puede ser un día. Desde luego, tener mucho cuidado en el manejo de la tarjeta de crédito, no perderla de vista, no prestarla, no dar nuestros números confidenciales,
Estas son en general las recomendaciones que damos nosotros para el buen uso de una tarjeta de crédito. La verdad que estamos teniendo información muy interesante y ojalá que esto nos permita nada más ser más organizados. No quiere decir que no las tengamos, no quiere decir que no las usemos. Y ahorita nuestros especialistas también nos dirán, bueno, cuál es la manera correcta, que nos den consejos de cómo sí hacer las cosas bien para dormir en paz. No hay cosa que más te quite el sueño que tener deudas. Es horrible tener deudas. Vamos a platicar, tenemos un testimonio anónimo a quien le agradecemos muchísimo. Hablando de no poder dormir por tener deudas, tú has padecido muchísimo por las deudas, ¿verdad? Pues sí, un poco. No, me fui endeudando a lo largo, no fue de un día para otro, no fue un solo evento, fueron varios. Entonces yo estaba tratando de hacer cuentas, más o menos 10 años, de estarme endeudando en cosas a veces necesarias y en otras superfluas, y no tener una total inconsciencia de por qué estaba comprando, ni por qué no estaba comprando, ni qué estaba haciendo con estas deudas, y de repente llegar a un límite donde ya no podía, pues, tener que estarme ajustando a comprar cosas necesarias, así lo mínimo indispensable para subsistir la quincena o el mes, para estar pagando todas las superficialidades que había comprado y que no me había dado cuenta ni por qué, ni dónde, ni cuándo. Ahorita más o menos estoy pagando, pues sí, 2 años que no he gastado una tarjeta de crédito, pero estoy pagando las consecuencias de lo que viví antes, de no poderme ajustar, sin tener un control o una conciencia de por qué estaba consumiendo, si tenía vacío o no, y por el otro lado, tener la capacidad de generar en mi trabajo cosas más productivas que le fueran más útiles donde yo me estaba desarrollando, que me pudieran retribuir y cambiar un poquito el chip. ¿Y cómo estás ahora? Pues bueno, sigo endeudado, pero trabajando sobre 2 cosas. Que tengo límites para consumir, ahorita pues obviamente disciplinarme, tener conciencia que lo que necesito es pagar, que ya compré algo, lo tengo que pagar, estar en la disposición de estar recibiendo las llamadas del banco, estar ajustando los pagos que tengo para poderlos hacer, y por el otro lado, tener el soporte o estar desarrollando cosas mejores como en mi potencial para poder enfrentar mejor mi trabajo, hacerme más dinero gracias al servicio que estoy dando. Perfecto. Eso es aprender al final de cuentas. ¿Le pasas el micrófono también allá, por favor? Sí. ¿Qué ibas a decir, Lourdes? Yo iba a decir que escuché esto de comprando algunas veces cosas necesarias, otras superficialidades. Yo creo que vivimos en un tiempo, en una época que yo digo deseo de no deseo, ¿no? Porque yo insisto en esta diferencia entre necesidad y deseo. Lo necesario, ya dije, lo básico, la comida y tal. Deseo de no deseo es apenas tengo algo, no desees, compra lo siguiente. Voy a poner un ejemplo que es muy fácil. Antes teníamos una cámara fotográfica, teníamos que sacar el rollo, irlo a revelar y dentro de 8 días o 15 días teníamos la foto. Hoy tenemos la foto inmediata, todo es inmediato, todo parece que es, no desees, llena el hueco, llena el hueco, llena el hueco. En este sentido, exclusivamente en este sentido, hablaría un poco de una cultura mortífera, porque no permitimos que se abra este deseo de voy a hacer para tener tal cosa, sino la tengo que tener en este momento, como retrocediendo y dejando de tomar el principio de realidad como rector y tomando el principio del placer. No estoy diciendo que el placer no sea importante, estoy diciendo que luego el placer se convierte en pesadilla. Yo usando nada más el ejemplo del testimonio, Marisa, lo que quería es, hablábamos hace un par de años sobre deudas crónicas o la enfermedad crónica de tener deudas, ¿no? Sí. Y si nos vamos a la raíz etimológica de la palabra que se refiere al tiempo, ¿no? Entonces, te va a llevar a que, y lo decía el testimonio, me tardé 10 años. Yo te diría, en el programa, ¿no? En Resuelve, donde metemos a estos deudores que ya llegaron a un punto de esa enfermedad crónica que se vuelve letal, o sea, dejaron de pagar y están sumidos en un problema enorme, nos damos cuenta que el problema viene de, por lo menos, en promedio, 5 años. Y como arranca es, yo tengo un ingreso, gano 10,000 pesos, tengo 30 años, me dan mi primer tarjeta y mi primer tarjeta resulta que tiene un límite de crédito de 10,000 pesos. Conforme voy avanzando, esa tarjeta la pago bien porque tengo la capacidad de pago. Conforme voy avanzando, en un año después, el mismo banco me aumenta mi línea de crédito y ahora tengo una línea de crédito de 20,000. De repente llega un segundo banco, analiza mi historial y ve que llevo un año, año y medio, pagando muy bien y que mi límite de crédito ya es de 20,000 pesos.
Y él generosamente te da 40. Está comprobado que las personas se sienten más cómodas usando su tarjeta, que más holgadas les quedan, o sea, que no están llegando a ese límite de crédito. Y efectivamente le ofrecen una de 40,000. Y entonces de repente una persona en 2 años, su ingreso no ha cambiado de 10,000 a mucho más, andará tal vez en 11,000, 12,000 pesos, pero su límite de crédito ya creció a 60,000. Y ahí es donde empieza a haber un juego con esa cantidad que parece adicional, que me deja muy tranquilo, lo empiezo a utilizar y de repente topo mis tarjetas y pasa el tarjetazo y pasan todas estas cosas que hemos oído. ¿Qué pasa ahí? Probablemente ya no me den una nueva tarjeta, pero sí llega un nuevo producto que es un préstamo personal. Y tomo mi préstamo personal por 50,000 pesos con la ilusión de liquidar mis tarjetas, pero en el hecho no lo liquido porque tengo necesidades en mi casa que tengo que cubrir, remodelación, la escuela de hijos, tal. Pago con ese préstamo personal y resulta que ahora tengo un ingreso, pensemos, después de 3 años, le fue muy bien a esta persona profesionalmente y ahora gana 15,000, 50% más que hace 3 años, pero su deuda ya es de 110,000. Porque le debe al banco y le debe a la tarjeta. Le debe al préstamo personal y 2 tarjetas. Y en ese momento llega uno más y le dice, oye, como tú estás en nómina y ya llevas 3 años trabajando, te hago un préstamo hasta por 3 meses de tu sueldo. Y te ofrecen un préstamo ahora de 45,000 pesos. Y lo curioso es que lo tomamos. Accedemos a él otra vez con la ilusión de liquidar los préstamos anteriores. No sucede otra vez y de repente me veo en una situación donde tengo 15,000 pesos de ingreso, 150,000 pesos de deuda. Y aquí viene el dato práctico para los que nos están escuchando y viendo. Si yo destino más del 30% de mi ingreso, más del 30% de mi ingreso lo destino a pagar deuda, estoy sobreendeudado. Okay. ¿Por qué? Porque el otro 70%, y esto no lo digo yo, está estudiado por muchos expertos en finanzas personales, lo tengo que utilizar para mi calidad de vida. Y ya lo decía Saskia, es la relación que tienes con el dinero. Muchas veces esa relación es de miedo, de temor, de angustia. La relación es, hago mi presupuesto y el 70% de mi ingreso lo destino a calidad de vida, que va a ser vivienda, educación, salud, entretenimiento. Lo meto en mi presupuesto ese 70%. El otro 30% es variable y por eso puedo jugar para que sea ahorro o sea pago de deuda. Pero si destino más del 30%, lo que va a pasar es que vas a dejar de pagar. Porque no vas a castigar ese 70%. Y un poco agregando a lo que tú dices, yo sí quiero regresar a la relación que tenemos con el dinero. Para mí el dinero es una consecuencia de tu trabajo. Yo le digo a la gente, cuando tú estás escogiendo cómo trabajar y en qué área desarrollarte, mucha gente dice, bueno, es que me voy a dedicar a eso porque hay dinero y ahí pagan muy bien. Y yo le digo a la gente, ten mucho cuidado de ponerte en ese lugar. Para mí es sumamente peligroso. Esa es mi versión de la historia. Yo le digo a la gente, regálate una calidad de vida también en tu trabajo. O sea, trabaja en lo que más amas. Entiendo que a veces es complicado, pero inclusive en eso que podría ser complicado, ¿cómo le puedes encontrar al gusto? Para que entonces la consecuencia de eso es el dinero que te va a llegar. Pero muchísima gente trabaja por el dinero. ¿Y qué ocurre? Como trabajan por el dinero, están endeudados, la tarjeta de crédito tal, a la hora de que ya van a trabajar, ya estaban de malas. Y entonces, claro, están de malas en el trabajo. No les gusta lo que hacen. No, y entonces se hace una montaña de hielo o de nieve porque inclusive ya ni el trabajo lo gozan. Entonces yo le digo a la gente, a ver, ¿cómo te construyes tu entorno? ¿Cómo te construyes en tu vida? Aprendiste ciertas cosas, estoy de acuerdo contigo, las otras las penduleamos, nos vamos para el otro lado. Pero también hay una cuestión, revisa cómo estás construyendo tu entorno y tus vínculos. Y entonces, desde un lugar en donde estás trabajando, estás gozando de tu trabajo. Ahora, hay un paradigma que es muy fuerte y tú lo mencionabas. Casi todo el mundo está primero en el tener, para luego poder hacer y luego ser. Yo quiero tener muchísimo dinero para luego poder hacer fiestas y ser el popular. O yo quiero tener una pareja para entonces hacer una familia y ser feliz. Y me imagino que con muchos conocen el paradigma es al revés. Primero voy a estar siendo en mi vida para poder desde ese lugar hacer las cosas y entonces tener. Si yo estoy siendo cobarde, no importa lo que haga yo, voy a tener resultados de un cobarde. En cambio, si yo estoy siendo valiente, voy a hacer las cosas desde la valentía y voy a tener resultados de la valentía. Entonces, por ahí mencionaban, estás siendo disciplinado. Siendo disciplinado me permite hacer las cosas desde la disciplina y tener resultados desde la disciplina. Pero ya se invirtió el orden de esta secuencia. A mí me llama la atención del testimonio que al deudor le compraron el control de su vida, él tenía el control de su vida, le ofertaron crédito, lo tomó
y ahora no tiene el control de su vida y de su bienestar. Ya lo tiene ahora, ¿no? Tiene que pagar, ahora tiene que pagar, y en tanto tiene que pagar, hay buena parte de su vida de la cual ya no tiene el control, y él dice, ahí voy pagando. ¿Ya pagaste? No he pagado, ahí voy pagando. Hay una serie de aspectos de mi vida de los que yo ya no tengo el control, ¿no? Este control me lo compararon cuando me ofertaron crédito y lo tomé. De manera que las cosas que puedo decidir son cada vez menos en tanto más debo. Y para poder empezar a decidir nuevamente cosas acerca de mi bienestar, tengo que pagar un montón de dinero. ¿Y qué sugieres Esta tú, pérdida de control creo que es el conflicto psicológico Pero básico, la ¿no? pérdida del control, él o cualquiera de nosotros, digamos, somos responsables también de haber perdido el control. Yo un poco, das un ejemplo sin querer quizá de la compulsión a la repetición, ¿no? O sea, una, otra. Por eso esto de aprendemos de la experiencia a veces, ¿no? Por eso decía, hay que conocer la mente no solo consciente, sino inconsciente, porque voy tropiece y tropiece. Es sorprendente lo que cuentas, de que voy viendo que me voy metiendo en una bola de nieve y me sigo introduciendo en ella. No, y sin además control. ya cuando te metes en la bola de nieve, pues ya es más fácil seguir rodando que ver cómo te regresas. Pero hay formas de ya retomar mejor ese me gasto control, más de claro, lo que tengo. pero hay formas de retomar ese control, y por eso decíamos, y yo te decía, hay solución para todo aquel deudor que está en problemas, hay solución, y sí hay un retomar el control. Yo ahí Y no hay coincido forma de con no Oscar. recaer. Si estás endeudado no quiere decir que estés fuera de control. Yo puedo estar endeudado, tener una hipoteca y estar comprándome mi casa y estar en perfecto control porque sé que mi presupuesto me alcanza para pagar mis 5,000 pesos de hipoteca mensuales. Y estoy en total control, no le regalé el control de mi vida a nadie. Y es una postura absolutamente responsable, Así que es es. lo que decías tú. Sí, y válida. O sea, es poner límites, hacerme cargo, darme cuenta, y en el momento en el que, o sea, por eso, qué padre que decías, me he hecho un viaje hacia adentro. Claro, me hago una revisión, me hago consciente y también aprendo de los otros, o sea, pregunto a los demás, me capacito, aprendo, me informo, y entonces entro a entrenamientos en donde puedo entender mi relación con el dinero, aprendo de ti, cómo manejo, cómo negocio, y es finalmente para mí es una parte en donde hay una, digamos, conciencia de la responsabilidad, de hasta dónde puedo llegar y de mis compromisos. Y el descontrol viene cuando te sales de esos márgenes, de Pero, esos a ver, límites que has el valor trazado, del ¿no? testimonio es que no ocurrió nada de lo que ustedes están diciendo. El valor del testimonio es que a él le ofrecieron la posibilidad de consumir, en tanto tuvo la posibilidad de consumir, consumió, no se controló y ahora no tiene el control de su vida. Y eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que ahora sí, ¿no? Ahora sí, porque está en ese camino Uno de puede resolver, hablar ¿no? de la Ya somos diabetes. 4 contra ti. Es decir, uno puede hablar de la diabetes Sí, hay y que de ver por todas qué las perdió el cosas No te me que vayas se- a deprimir, por favor, me lo vas a deprimir. No, y él porque está se haciendo las deprime, cosas que bien. dijo claramente no se controló. Y me parece que si nosotros, la cuestión no es acribillar a la persona, ponerla como en un banquillo de acusados. La cuestión es la posibilidad de darme cuenta en qué me equivoqué para quizá y solo quizá no volver a cometer la equivocación. Si le sigo echando al mundo la culpa a mi papá, a mi mamá, al gobierno y a la crisis de que no tengo dinero, nunca jamás voy a salir. Así. Nunca. Tengo que hacerme responsable yo. Oscar Mirués. Nos dice por aquí Laura Marínez, ya no nos regañen, mejor oriéntenos. Solo tenía una tarjeta y nos llevábamos muy bien, pero luego cuando me di cuenta ya tenía 6 y trabajaba para ellas. Decía que eran mis hijas porque se llevaban toda mi quincena. En broma decía que eran mis hijas, desde luego, universitarias, hasta que me quedé sin trabajo y tuve que irlas desechando una a una. Ahora vivo sin ellas bien, pero las extraño mucho. Vicky Pau dice, ¿dónde puedo encontrar información que me ayude a mantener un presupuesto cuando no tengo idea de cuál es mi ingreso real? Pues no percibo un sueldo fijo. Noé Durán, debió de haber estado el doctor José Pepe Bandera, porque el solo oír el tema de hoy ya me está dando alergia. Así que veré solamente el programa antes de que me confisquen mi televisión por unas pequeñas deudas. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan. Bueno, la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza hablaremos sobre un tema
donde la familia, las amistades, las personas que nos quieren, desde luego, pues forman parte muy importante. Porque hablaremos acerca de sobrevivir al cáncer. ¿Qué pasa una vez que entonces no solamente te enteraste que vives con cáncer, sino superaste en el tratamiento esta difícil enfermedad? Seguramente con apoyo emocional de quienes te rodean, pero también mucho de lo que hay en ti y gracias evidentemente al buen diagnóstico a tiempo y a la medicina. Así es, además, cuando una mujer o un hombre en una familia tiene un diagnóstico de cáncer, por supuesto que afecta a todos los integrantes de esa familia. ¿Cómo se sobrevive a eso? Una vez que has hecho el tratamiento, una vez que ya estás en remisión, ¿cómo se vuelve toda la familia a readaptar a esta nueva forma de vivir, siempre con el temor de que pudiera regresar esta temible enfermedad? Todo eso lo vamos a estar platicando la próxima semana. Creo que hay mucho de lo que se puede hablar con respecto al tema, así que los invitamos a que vengan aquí al estudio, compártanos su historia, compártanos su angustia, porque sabemos que vivir con la sombra de que pueda regresar esta enfermedad es terrible para quien lo padece y para toda su familia. Y ahí es cuando precisamente la opinión o la experiencia de las y los especialistas nos puede confortar mucho, porque contener precisamente todo este miedo cuando tenemos simplemente pues una vaga idea de lo que podríamos hacer no nos va a ayudar. Así que 53 41 44 35, el teléfono para que marquen y aparten desde lo este dijiste momento muy rápido. A su ver. lugar. 53 41 44 35. Resumen de la segunda parte. Lo que necesitas como usuario de una tarjeta es un medio de pago. Entonces, ¿qué deberías de estar usando? La más básica, la más sencilla o la que más te acomode a ti. El crédito puede modificar la calidad de vida de una persona y de una familia. Lo primero que tengo que hacer en mi vida, no solo con tarjetas de crédito, sino con todos los aspectos de mi vida, es responsabilizarme. Yo tengo que tomar efectivamente juicio de realidad y saber hasta dónde puedo llegar. Muchas personas compran por compulsión. Hay gente que tiene conductas compulsivas alrededor de la compra y no lo sabe. Las tarjetas de crédito se dan para que la gente se endeude, ¿no? Y este es el negocio y este es el asunto. Hay un enorme negocio alrededor de la deuda e incluso, bueno, los intereses mismos están calculados para que todo el negocio sea costeable. Gente que yo te diría está mal administrada. Y desde ese punto tan general de mala administración, caes en tres ejes básicos. Uno, el que está mal administrado porque compró más de lo que podía porque no le alcanza. El que está mal administrado porque no previó lo que puede pasar a futuro. Y el tercero es el que pierde el empleo. Y no hay una cultura en general en México de mecanismos de prevención, no nada más con el dinero. Tenemos un mecanismo de prevención con nuestra salud, no hacemos deporte. Sí. Hay que estudiar, hay que averiguar, hay que conocer, hay que capacitarse. Y desde ese punto de vista es mucho más fácil. La incertidumbre genera abundancia. Bueno, y aquí estamos con Amparo, que tuvo una experiencia terrible porque por tratar de ayudar a una amiga le fue como en feria, ¿verdad? Sí, se supone que era mi amiga. Era. ¿Qué te hizo? Pues primero le platiqué que tenía tarjetas, tuve como 10 años manejándola muy bien y con ese manejo ella supo que yo tenía cierta cantidad. ¿Y te pidió dinero? Y me pidió. Confié en ella. Y a la mera hora, al principio me pagó intereses, pero después ya no me pagó nada. Y ha pasado tiempo. Y pues estoy contenta. Oh, ¿y sientes feo por la amiga o por el dinero? No, por mí. Por mí porque pues, soy la que estoy endeudada. ¿Y porque mucho? El dinero, pues ahorita son más de 100,000 pesos. No me digas, sí. Amparo. ¿Y la amiga dónde está? No, pues ya huyó. Y francamente me dijo hace como 15 días, 20 días, ni creas que te voy a pagar, ¿eh? Entonces ya, desgraciadamente, el confiar, el creer, tener amistades, la verdad no vale la pena. ¿Y tú lo hiciste por cariño a ella? Sí, porque la vi en una situación muy fuerte, psicológica y económicamente, entre comillas, porque yo digo que ahora veo las cosas, se ha de haber fingido muchas cosas, muchas veces que la fui a ver para cobrarle, para que pagara capital, pagara intereses y todo. Siempre decía lo mismo, no tengo, y ahorita los especialistas lo acaban de decir, desgraciadamente fingimos, ¿verdad?
y que en realidad somos y no lo somos confiables. ¿Y qué vas a hacer, Amparo? ¿Ya estás Pues viendo eso vengo. cómo vas a pagar tu deuda? Que te den una asesoradita. Eso vengo, sí. Yo soy aquí fan de diálogos y por eso estoy aquí. Gracias. Porque sé que, aparte que nos ayudan, nos informan, como dijo también el especialista, y pues hay que actuar. Y a Juan eso Pablo, vengo. te la encargamos, ¿no? Sí, Ahorita que claro. acabe el programa, que platique un poquito contigo, Sí, a ver qué se y puede hacer. también quería ver si había posibilidades de algún licenciado para poderle cobrar, porque no se vale, no es justo. Yo ¿Te firmó algún papel? ¿Tienes algo? No, pues ¿quién te va a creer, Amparo? no, tengo testigos. Somos bien testigos, burros, pero- la verdad. Digo, no, perdón. Perdón, no, se oyó horrible. Se oyó horrible. Ya Pero me lo han digo dicho, con cariño. y lo dijiste con y lo- cariño porque me y- han dicho y lo digo varias por mí cosas. también, pero somos muy confiados y nunca hacemos que nos firmen nada porque la amistad, el amor, y creemos que las cosas van a durar para siempre, pero la gente cambia, las circunstancias también cambian y la uno gente tiene que es- hacer las cosas correctamente. La gente es hoy que me doy cuenta, la verdad, esta persona no vale la pena, no es nada confiable y no soy la única que le debe y vive de eso. Así Vive de eso, vive de Pues pedir qué bueno prestado que y estás todo, aquí pero hoy, oye. Pues hay que ¿eh? actuar. Hay que actuar. Y aquí te vamos a asesorar ahorita cuando acabe el programa. Muchas gracias. Vamos contigo. Me parece muy importante, Amparo, que en algún momento dijo usted que la confianza no vale, las amistades no valen, la gente abusa, más o menos eso dijo. Yo creo que no podemos generalizar. Yo creo que es aún peor pensar que así todo el mundo es malo, todo el mundo es como esta persona, y en realidad quizá esto es muy doloroso, hay que resolverlo seguramente y tendrá que tener asesoría, pero sí hay gente que vale la pena, sí hay gente de confianza en este mundo. También tenemos que irle otorgando confianza a la gente, o nosotros debemos ir mostrando que pueden confiar en nosotros. Hay quien sí, hay otras personas que no, pero me parece que es aún peor, es quedar sin dinero y quedar sin confianza en las personas. Absoluta desconfianza tampoco nos ayuda en nada, otra vez, a este mundo interno, a la vida cotidiana, ¿no? La cosa es ir viendo en quién deposito mi confianza. Me parece que ese sería un tema muy importante porque tiene que ver con los vínculos. De repente nos damos cuenta que no solo con esa amiga, sino con otras personas en mayor o menor grado, nos hemos puesto en un lugar tan vulnerable que acabamos mal. Entonces habría que revisar por ahí algo así. Y creo. algo muy importante, Rápido, Amparo. porque se nos va el tiempo. ¿Qué compra Amparo? Su propio amparo, amparando a su amiga, ¿no? Todos necesitamos que nos quieran, todos prestamos dinero porque creemos que quienes reciben nuestro dinero nos van a querer. No importa la otra mujer, no importa si fue desleal, no importa si fue tranza, no importa si pagó o no. Lo importante es que Amparo advierta su necesidad de que la quieran y que advierta que está dispuesta a prestar dinero y arriesgar su patrimonio con tal de que la quieran y de sentirse amparada. Yo creo que lo verdaderamente importante es darse cuenta de la necesidad emocional de uno que lo llevó a uno a prestar dinero, y eso es lo que lo hace a uno cuidarse en el futuro de prestar dinero. Oigan, bueno, pues se nos está acabando el tiempo del programa y me gustaría mucho que nos fuéramos todos con buenos consejos y saber qué hacer. Como dijo la persona que llamó, ya en lugar de que nos regañen, ya déjanos de regañar y díganos qué vamos a hacer. A ver, mira, Bueno, a es ver, que tú te yo- estás riendo. Sí, A ver. yo le digo a la gente, insisto, la información puede estar disponible y hay cualquier cantidad de información allá afuera, internet, las redes están. Pero no sirve de nada si no la aplicamos. Entonces yo le diría a la gente, o sea, primer consejo, acércate a la gente que sabe. Capacítate, toma entrenamiento. Ya había yo mencionado, nosotros hemos desarrollado una tecnología en donde te das cuenta cómo es tu relación del dinero, en formas prácticas, en fin, capacítate y busca información, educación, para que sepas cómo es, por ejemplo, el manejo de la tarjeta de crédito, cómo es esta parte en donde consumes, por qué consumes lo que consumes, para qué consumes. Échate un clavado en ti, revisa la parte de la conciencia y date cuenta que dinero hay. Y estamos en un mundo en donde es lo suficiente, o sea, vaya, aquí resulta que aquí estamos con los hombres más ricos del mundo, viven en este país, no es casualidad. Pero pues ellos lo tienen todo. Pero no es casualidad también. Entonces, yo también haría otro punto, mencionabas de consejos.
haz equipo con alguien más. No lo quieres resolver solito. Nadie puede solo en esta vida, ¿no? Ni el de los 7 apóstoles, vamos a acabar rapidito. Entonces, nadie puede solo en esta vida. Entonces, acércate a más gente, asesórate, capacítate, échate un clavado en ti, infórmate y revisa. La pregunta más importante para ti, ¿para qué estás consumiendo lo que estás consumiendo? ¿No? Un poco, ¿qué vacío quieres llenar? ¿De qué otra forma lo podrías llenar? Y infórmate y aplica esa información. No es nada más leerlo, es ponte a trabajar en esa parte y asesórate. Ok. Lo que yo diría. Oye, y se me había olvidado preguntarte, ¿los 12 meses sin intereses son buenísimos? ¿Son una trampota? Cuéntame. Otra vez, la herramienta está ahí, depende de quién la use. Quien la usa mal, acaba siendo una trampa mortal. Es una trampa letal porque lo que acaba generando es que aquel que era totalero deje de serlo y empieza a pagar intereses. Y entonces sobre esa promoción que era en principio sin intereses, acabe pagando intereses, ¿no? Claro. Lo digo así muy general, tiene mucho más Fondo. carnita y demás, pero aquel que no sabe utilizarlo se vuelve una trampa letal, mortífera, porque va a acabar pagando intereses sobre eso y sobre lo que venía utilizando. No, y además luego compras todo a meses sin intereses. Esa es la y promesa entonces hueca. Debes un dineral. Y viene el Buen Fin, cuidado, ¿no? Hay que estar alertas porque viene El Buen Fin tiene son 18, buenas son 18 ofertas. meses sin intereses, entonces el que lo compró el año pasado hoy sigue pagando sus meses sin intereses y Sí. se va a embarcar en el siguiente, ¿no? Yo les dejaría para dos tipos de personas unos consejos prácticos. Para el que está todavía pagando, pero paga solamente mínimos, que aumente el pago de su mínimo. ¿Cuánto? Por lo menos un 30%. ¿Y cómo lo hace? Agrupando todas sus deudas, diciendo que yo en total debo 3 tarjetas, en total son 60,000 pesos, hoy pago de mínimo 3,000, le tiene que subir a esos 3,000 por lo menos el 30%. Y estar pagando 3,900. Y distribuirlo primero a la tarjeta más chica, donde seguramente está pagando un pago mínimo, supongamos que es de 10,000 pesos, el pago mínimo es de 500, ahí tendría que pagar 1,400 O pesos. sea, arriba, 30% arriba del mínimo. Del agrupado. ¿Qué más? ¿No? Y hacer la cascada. Para el que ya no está pagando, para el que está en una soledad total, porque realmente se empiezan a aislar, se empiezan a sentir solos, se empiezan a sentir que no valen nada y que son las personas más irresponsables de este planeta, que se acerquen a un especialista, que se acerquen a una empresa que les pueda dar esta reparación de crédito, donde cómo les vamos a ayudar, creando un plan de ahorro, que salgan con sus propios recursos, no hay que abrir un nuevo hoyo para tapar el otro. Ustedes no prestan dinero. Nosotros no prestamos dinero, es hacer un plan de ahorro para que con esos recursos propios del usuario se vaya a lograr una negociación con el banco, liquide y pueda volver a tomar el control, como platicábamos hace en la pausa, vuelva a tomar el control de sus finanzas y de su vida. Ok, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, Lourdes, y entonces ya hablábamos de que hay que medir y entender lo que es el deseo y lo que es la necesidad y un poco echarnos ese viaje adentro de nosotros mismos como para saber por qué hacemos lo que hacemos, que al final de cuentas, independientemente de compras y dinero, en todo en la vida, mientras más cuenta te des de lo que haces y qué es lo que te motiva a hacerlo, más te conoces y más satisfecho puedes estar con tu vida porque tienes más el control. Bueno, control no es una palabra que me guste, pero agarras la responsabilidad de tu vida. Sí, me parece que tendremos que conocer los motivos tanto conscientes como inconscientes. Todo esto tiene, no nada más es lo que aparece, sino lo que está por debajo de lo que aparece. A veces lo que queremos es mucho más que ese artículo, pero no sabemos bien qué es. Entonces, en ese sentido es donde yo digo que si nosotros vamos repitiendo un problema, algo está insistiendo en seguir en la misma situación, es porque no solamente queremos la pura felicidad como aparentemente nos dicen, sino que también hay un área de nuestra mente, porque nuestra mente no es como un bloque, sino que tiene sus fisuras. Y desde un lugar me meto en problemas constantemente. Hay que tener pendiente con este lugar en el que me meto en problemas constantemente. Y no se trata solo de voluntad, porque hay esta frase tan común, este dicho, que yo no sé qué quiera decir, échale ganas, ¿no? O como si fuera de pura voluntad. En realidad hay cosas que nos rebasan, hay pasiones que nos llevan y habría que tener cuidado con ellas. Eso es lo que estamos diciendo, o por lo menos yo marco. No, decía la persona, ya no nos regañen. No es ni culpabilizar ni regañar, porque yo creo que al menos los analistas, los psicoanalistas, no estamos ni para culpabilizar ni para regañar. Estamos simple y sencillamente para escuchar más allá de lo aparente y para tratar de ver por dónde se está colando esta
fuerza, esta parte tan negativa que me lleva a estar constantemente en problemas. Ok. Piensen un minuto en ciertas personas y vean cómo siempre están en problemas, siempre están utilizando palabras negativas, siempre todo les va mal. ¿Y por qué hay a quien no siempre les va mal? A veces le va mal, pero a veces le va bien. Tiene que ver no con el cerebro, sino con la mente. Porque Así. los analistas estudiamos la mente y específicamente pues esto inconsciente que les estoy planteando como una idea y como una sugerencia, no como una convicción y menos como una imposición. Ok. Oscar, rápidamente ya nos vamos a ir. Tengo mi psicoanalista aquí de planta. Voy a decir algo desde lo más primario de mi personalidad. Me disculpan. Cuiden su salud. Eso es lo más importante. No se expongan. Dice el dicho, te portas bien, te tratan mal. Te portas mal, te tratan bien. Y ahí está lo primario de mi pensamiento. Yo he visto cualquier cantidad de deudores. Los que se portan mal son bien tratados, los que se portan bien son maltratados. He visto negociaciones de, ya sabes, debes 150 que se fueron a 400, pero dame 80 y ahí muere, ¿no? Yo creo que el deudor tiene que cuidar su salud y en esa medida endurecer su postura. Y el otro aspecto bien importante que da excelente resultado para los problemas que yo veo, agrúpense, hagan causa común. Hay muchas personas que deben, creo que esas personas pueden agruparse, pueden encontrar puntos de contacto, pueden construir causas La comunes. unión hace la fuerza. Y Ya si nos a vamos. algo le tienen miedo en este país, las personas, es a ver una bola de gente junto. Muchas gracias. Ya nos vamos. Seguiremos platicando, por supuesto, de estos y de muchos otros temas, pero por hoy queremos agradecerle. Gracias a las personas que participaron. Una disculpa a los que ya no nos dio tiempo de participar. Pero bueno, pues aquí estamos y muchas gracias, por supuesto, a nuestros panelistas. Muchas gracias, Oscar Virués. Ya nos vamos. Buenos Nos vemos días. mañana 9:30 de la mañana. Muy buen día. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias.